¿Y si una sola conversación pudiera cambiar el destino completo de una persona? ¿Y si el éxito que admiras en alguien no hubiera comenzado con dinero, contactos o privilegios, sino con una decisión silenciosa que nadie vio? La mayoría de las personas observan el resultado final. Ven los escenarios llenos, los libros vendidos por millones, las conferencias multitudinarias y el reconocimiento mundial. Pero muy pocos conocen los momentos invisibles que dieron origen a todo eso. Muy pocos saben cómo un joven sin recursos económicos, lleno de preguntas y hambre de crecimiento, comenzó un viaje que terminaría impactando a millones de personas alrededor del mundo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja un comentario con la palabra crecimiento si estás comprometido con convertirte en una mejor versión de ti mismo. Quédate hasta el final porque la lección más importante de esta historia podría cambiar la forma en que ves tu propio potencial. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Tony Robbins. Han pasado muchos años desde entonces, pero algunas imágenes permanecen grabadas en la memoria con una claridad sorprendente. Tony era joven. Tenía energía, entusiasmo y una enorme cantidad de preguntas. Sin embargo, detrás de toda esa energía había algo más importante. Había hambre. No me refiero al hambre física. Hablo de ese deseo profundo que aparece cuando una persona se da cuenta de que nació para algo más grande de lo que está viviendo. Muchas personas pasan décadas enteras sin experimentar ese sentimiento. Se acostumbran a la rutina. Se resignan a las circunstancias. Aceptan como definitiva una realidad que en realidad podría transformarse. Pero Tony era diferente. Él no estaba dispuesto a aceptar que su futuro estuviera determinado por las condiciones de su presente. Cuando comenzó a acercarse a mis seminarios, observé algo que me llamó la atención. Escuchaba con una intensidad poco común. No era el tipo de persona que asistía a una conferencia para sentirse motivado durante unas horas y luego volver exactamente a la misma vida. Él buscaba respuestas. Buscaba principios. Buscaba herramientas para construir una nueva realidad. Un día me hizo una pregunta que parecía sencilla, pero que escondía una lucha que millones de personas enfrentan todos los días. Me preguntó cómo cambiar su vida. La mayoría espera una respuesta complicada para una pregunta así. Esperan estrategias secretas, fórmulas misteriosas o atajos extraordinarios. Sin embargo, la verdad suele ser mucho más simple. Le dije que si quería que su vida cambiara, primero debía cambiar él. Observé cómo procesaba aquellas palabras. Porque esa es una de las ideas más difíciles de aceptar para el ser humano. Nos resulta más cómodo pensar que nuestros problemas provienen de factores externos. Es más fácil culpar a la economía, a la familia, a la mala suerte, a las circunstancias o a otras personas. Pero el momento en que asumimos responsabilidad sobre nuestra propia transformación es el momento exacto en que recuperamos nuestro poder. La responsabilidad puede parecer pesada al principio, pero también es liberadora. Porque si tu situación actual fue creada por decisiones pasadas, entonces tus decisiones presentes tienen el poder de crear un futuro diferente. Tony comprendió eso más rápido que la mayoría. No tenía grandes recursos económicos. No tenía una posición privilegiada. No tenía garantías. Pero tenía algo que muchas personas con dinero jamás consiguen desarrollar. Tenía deseo, y el deseo auténtico es una fuerza extraordinaria. He conocido personas con talento que fracasan porque carecen de deseo. He conocido individuos con inteligencia brillante que desperdician su potencial porque nunca desarrollaron disciplina. Pero cuando una persona posee un deseo genuino de crecer, aprender y mejorar, comienza a desarrollar una energía capaz de superar obstáculos aparentemente imposibles. Por eso permití que se acercara más a mi entorno. Comenzó ayudando en tareas simples, movía materiales, organizaba espacios, preparaba eventos, observaba, escuchaba, aprendía. Muchos habrían considerado esas actividades insignificantes. Pero Tony entendía algo que la mayoría ignora. Cada experiencia contiene una lección para quien está dispuesto a verla. Mientras otros veían sillas, él veía educación. Mientras otros veían trabajo, él veía entrenamiento. Mientras otros veían esfuerzo, él veía oportunidad. Esa mentalidad marcó una diferencia enorme, porque el crecimiento personal rara vez comienza en los reflectores. Normalmente empieza en silencio. Empieza cuando nadie está observando. Empieza en esos momentos aparentemente pequeños donde una persona decide prepararse antes de recibir reconocimiento. Con frecuencia las personas quieren los resultados de alguien exitoso,
Pero no quieren recorrer el camino que hizo posible esos resultados, quieren la recompensa sin el proceso. Quieren la cosecha sin la siembra, quieren el escenario sin los años de preparación. Tony comenzó a entender que el verdadero crecimiento funciona exactamente al revés: primero te conviertes en la persona adecuada. Después llegan los resultados. Durante aquellos primeros años lo vi transformarse gradualmente, no ocurrió de la noche a la mañana, no hubo magia, no hubo milagros, hubo aprendizaje constante, hubo disciplina diaria. Hubo compromiso, empezó a leer más que nunca, analizaba ideas, tomaba notas. Reflexionaba sobre principios, buscaba comprender cómo pensaban las personas exitosas, y esa búsqueda comenzó a producir cambios visibles, porque la mente humana funciona de manera extraordinaria. Aquello que alimentas constantemente termina expandiéndose. Si alimentas dudas, crecerán las dudas; si alimentas excusas, crecerán las excusas. Si alimentas posibilidades, comenzarán a aparecer posibilidades. Por eso siempre he creído que uno de los activos más importantes que posee una persona es su filosofía personal. Tu filosofía determina cómo interpretas la realidad, determina tus decisiones, determina tus hábitos. Determina tus resultados. Cuando Tony empezó a construir una filosofía sólida, su vida comenzó a cambiar desde adentro hacia afuera. Recuerdo una conversación particularmente significativa. Después de uno de nuestros eventos se acercó y me dijo que no quería limitarse a aprender. Quería enseñar. Aquellas palabras captaron inmediatamente mi atención, porque detrás de ellas había una intención poderosa. No quería acumular conocimiento únicamente para beneficio propio, quería compartirlo. Quería ayudar, quería impactar, y eso me recordó algo fundamental: las personas más exitosas del mundo suelen tener una característica en común. Entienden que el crecimiento personal alcanza su máxima expresión cuando se convierte en contribución. Cuando ayudas a otros a crecer, tu propio crecimiento se multiplica. Cuando enseñas, profundizas tu comprensión. Cuando sirves, desarrollas liderazgo. Cuando aportas valor, te vuelves más valioso. Por eso le dije algo que considero esencial. Le expliqué que no debía enseñar únicamente aquello que leyera en los libros, debía enseñar aquello que viviera, porque las personas perciben la diferencia. La teoría puede informar, pero la experiencia transforma. Y esa fue una de las semillas más importantes que comenzó a cultivar. A partir de entonces observé cómo estudiaba la comunicación con una intensidad extraordinaria, prestaba atención a los detalles. Analizaba cómo conectar con las emociones de las personas, observaba cómo una idea podía convertirse en acción, aprendía cómo una historia podía cambiar una perspectiva. Y poco a poco comenzó a construir una voz propia. Eso es algo que muchas personas no entienden sobre el éxito. Al principio todos aprendemos de alguien, todos tenemos referentes, todos imitamos ciertos modelos. Pero llega un momento en el que debemos encontrar nuestra propia expresión, nuestra propia identidad, nuestra propia manera de aportar valor. Tony estaba transitando exactamente ese camino. Y aunque todavía faltaban muchos años para que el mundo conociera su nombre, ya era evidente que algo importante estaba ocurriendo. Porque cuando una persona combina hambre de crecimiento, disciplina constante, responsabilidad personal y deseo de servir a otros, se crea una combinación extraordinariamente poderosa. Y esa combinación estaba comenzando a definir el futuro de Tony Robbins. Lo que aún no sabía era que las lecciones que estaba aprendiendo durante aquellos días no solo transformarían su vida, también terminarían impactando a millones de personas alrededor del mundo. Porque toda gran influencia comienza de la misma manera, con una decisión personal de crecer cuando nadie más está mirando. Hubo algo que siempre admiré de Tony durante aquellos años de formación. No era su energía, aunque ciertamente tenía más energía que la mayoría de las personas que conocía. Tampoco era su entusiasmo, porque el entusiasmo puede aparecer y desaparecer dependiendo de las circunstancias. Lo que realmente llamaba mi atención era su disposición para aprender incluso cuando nadie le garantizaba resultados. Vivimos en una época donde muchas personas quieren saber cuánto recibirán antes de decidir cuánto están dispuestas a dar. Quieren garantías antes de comprometerse. Quieren resultados antes de comenzar. Quieren certeza antes de actuar. Pero el crecimiento personal no funciona de esa manera. La vida recompensa a quienes están dispuestos a sembrar antes de cosechar. Tony parecía comprender ese principio de forma natural. Mientras otros jóvenes de su edad buscaban entretenimiento constante, él buscaba conocimiento. Mientras otros gastaban su tiempo libre escapando de la realidad, él invertía horas intentando entender cómo podía transformarla. Recuerdo que durante muchos de nuestros viajes me hacía preguntas sin parar.
Algunas eran sobre negocios. Otras sobre liderazgo. Otras sobre dinero. Pero detrás de todas existía una pregunta más profunda que rara vez se expresaba directamente. La pregunta era, ¿cómo puede una persona común construir una vida extraordinaria? Y la respuesta nunca estuvo en una técnica específica, nunca estuvo en una fórmula mágica, nunca estuvo en un secreto escondido. La respuesta siempre estuvo en el desarrollo de la persona. Le repetía constantemente que el éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Al principio aquella idea parecía sencilla. Pero cuanto más la analizaba, más comprendía su profundidad, porque la mayoría de las personas intenta obtener resultados sin desarrollar primero las capacidades necesarias para sostener esos resultados. Quieren prosperidad sin disciplina, quieren liderazgo sin responsabilidad. Quieren influencia sin carácter, quieren confianza sin experiencia, y cuando las cosas no funcionan, se sienten frustradas. Pero la realidad es que los resultados externos casi siempre son un reflejo de las condiciones internas. Si quieres una vida diferente, debes convertirte en una persona diferente. Ese principio comenzó a moldear profundamente la manera en que Tony veía el mundo. Empezó a observar algo que antes había pasado desapercibido para él. Se dio cuenta de que las personas exitosas pensaban de manera distinta. Tomaban decisiones distintas. Gestionaban su tiempo de manera distinta. Reaccionaban de forma diferente ante los problemas. Mientras la mayoría veía obstáculos, ellos veían oportunidades. Mientras otros encontraban excusas, ellos encontraban soluciones. Mientras muchos se enfocaban en las dificultades, ellos se enfocaban en las posibilidades. Y entonces comenzó a estudiar a las personas con la misma intensidad con la que otros estudian una carrera universitaria. Observaba cómo hablaban, cómo caminaban, cómo resolvían conflictos, cómo manejaban la presión. Cómo mantenían la calma cuando las cosas salían mal, porque entendió que el éxito deja pistas. Las personas extraordinarias no son extraordinarias por accidente. Sus resultados son consecuencia de patrones repetidos durante años. Una tarde, mientras viajábamos entre eventos, Tony me preguntó cuál era el hábito más importante que una persona podía desarrollar. Podría haber mencionado muchas cosas: la disciplina, la lectura, la planificación, la gestión del tiempo, todas son importantes. Pero decidí responder algo diferente. Le dije que el hábito más importante era aprender a gobernarla propia mente, porque si no controlas tus pensamientos, terminarás siendo controlado por ellos. Y esa es una batalla que millones de personas pierden todos los días. Se levantan por la mañana llenos de dudas, permiten que el miedo tome decisiones por ellos, escuchan más a sus inseguridades que a sus posibilidades. Y poco a poco construyen una prisión invisible alrededor de sus vidas. Tony permaneció en silencio durante varios minutos después de escuchar eso. Sabía que estaba reflexionando profundamente, porque comprendía algo fundamental. La verdadera lucha nunca ocurre únicamente en el mundo exterior. La verdadera lucha ocurre dentro de nosotros, ocurre entre quién somos y quién podríamos llegar a ser. Ocurre entre nuestros hábitos actuales y nuestro potencial futuro, ocurre entre el miedo y la fe, entre la comodidad y el crecimiento, entre la excusa y la responsabilidad. Con el paso del tiempo comenzó a desarrollar una disciplina extraordinaria respecto a aquello que permitía entrar en su mente. Elegía cuidadosamente los libros que leía, prestaba atención a las conversaciones que mantenía. Seleccionaba con intención las personas con las que compartía tiempo. Comprendió que la mente es como un jardín: si no eliges conscientemente qué plantar, las malas hierbas crecerán por sí solas. Y las malas hierbas mentales suelen adoptar formas conocidas: pesimismo, resentimiento, quejas, miedo, procrastinación, autolimitación. Por eso trabajó tanto en alimentar pensamientos de crecimiento, pensamientos de posibilidad, pensamientos de responsabilidad, pensamientos de abundancia, y cuanto más lo hacía, más cambiaba su comportamiento. Lo fascinante era observar cómo pequeños cambios internos comenzaban a producir grandes cambios externos. Su confianza aumentaba, su comunicación mejoraba, su capacidad para conectar con las personas se fortalecía. Su visión se expandía. Y entonces ocurrió algo que suele suceder cuando una persona empieza a crecer seriamente: comenzó a sentirse incómodo con su antigua versión. Eso puede parecer negativo, pero en realidad es una señal poderosa. Porque el crecimiento auténtico siempre genera cierta incomodidad. Cuando tu visión aumenta, tus viejas excusas dejan de parecer convincentes. Cuando tu potencial se vuelve más claro, tus limitaciones autoimpuestas comienzan a resultar insoportables. Cuando descubres de lo que eres capaz,
La mediocridad deja de ser cómoda. Vi cómo Tony atravesaba exactamente ese proceso. Ya no quería simplemente sobrevivir, quería construir, ya no quería reaccionar a la vida. Quería diseñarla, ya no quería aceptar las circunstancias existentes, quería crear nuevas circunstancias, y esa diferencia cambia absolutamente todo, porque la mayoría de las personas vive esperando que algo suceda. Esperan una oportunidad, esperan una señal, esperan motivación, esperan ayuda. Esperan el momento perfecto, pero quienes transforman sus vidas entienden que el momento perfecto rara vez llega. Ellos actúan antes de sentirse completamente preparados, actúan mientras todavía tienen dudas. Actúan mientras todavía sienten miedo, actúan porque entienden que la claridad suele aparecer después de dar el primer paso, no antes. Esa fue una de las lecciones más importantes que Tony aprendió durante aquellos años. La acción genera claridad, la acción genera confianza. La acción genera experiencia, la acción genera crecimiento, y cuanto más actuaba, más se fortalecía. Comenzó a dar pequeñas presentaciones. Al principio eran grupos reducidos, personas comunes, espacios modestos, nada parecido a los escenarios gigantes que llegarían después, pero cada una de esas experiencias fue fundamental. Porque allí aprendió algo que jamás olvidaría, descubrió que las personas no necesitan perfección, necesitan conexión, no buscan discursos impecables, buscan autenticidad, no siguen a quien aparenta ser perfecto. Siguen a quien demuestra que el cambio es posible, y Tony empezaba a transmitir exactamente eso. No hablaba desde una torre de marfil, no hablaba como alguien que nunca había tenido dificultades, hablaba como alguien que estaba creciendo, como alguien que estaba aprendiendo. Como alguien que estaba aplicando los principios en su propia vida, y esa sinceridad tenía un impacto poderoso. A menudo veo personas que esperan sentirse listas antes de compartir su mensaje con el mundo. Pero la verdad es que casi nadie se siente completamente listo, la confianza no aparece antes de actuar. La confianza aparece porque actúas. Esa fue una lección que Tony incorporó profundamente. Cada presentación fortalecía su voz, cada experiencia ampliaba su visión, cada desafío desarrollaba nuevas capacidades. Y poco a poco comenzó a convertirse en alguien capaz de influir positivamente en los demás, pero lo más interesante era que, cuanto más crecía, más consciente se volvía de todo lo que aún necesitaba aprender. Esa es una característica que he visto repetirse en las personas verdaderamente exitosas. La arrogancia suele aparecer cuando el conocimiento es superficial. La humildad suele aparecer cuando el conocimiento se vuelve profundo. Tony nunca dejó de ser estudiante, nunca dejó de hacer preguntas, nunca dejó de buscar nuevas perspectivas. Porque comprendió que el crecimiento personal no es un destino, es un camino. Y quienes dejan de aprender suelen comenzar a retroceder, incluso cuando creen que están avanzando. Aquellos años fueron el inicio de una transformación extraordinaria, no porque el mundo estuviera cambiando para Tony, sino porque Tony estaba cambiando la forma en que veía el mundo, y cuando cambias tu manera de pensar, cambias tus decisiones, cuando cambias tus decisiones, cambias tus acciones, cuando cambias tus acciones, cambias tus resultados, y cuando cambias consistentemente tus resultados, terminas cambiando tu destino. Lo que aún estaba por venir superaría cualquier expectativa, pero las bases ya estaban siendo construidas. Ladrillo por ladrillo, día tras día, decisión tras decisión. Porque toda vida extraordinaria se construye exactamente de esa manera. A medida que pasaban los años, algo comenzó a hacerse evidente para todos los que observaban a Tony Robbins de cerca. Ya no era simplemente un joven con entusiasmo. Ya no era únicamente alguien con deseos de aprender. Se estaba convirtiendo en un hombre con una visión clara de quién quería ser y del impacto que quería generar en el mundo, y créeme cuando te digo algo importante. Hay una enorme diferencia entre tener sueños y tener una visión. Los sueños inspiran, la visión dirige, los sueños pueden aparecer en una noche de entusiasmo, la visión permanece incluso en los días difíciles. Tony estaba desarrollando esa visión, ya no se preguntaba únicamente cómo mejorar su propia vida. Ahora comenzaba a preguntarse cómo ayudar a otras personas a transformar las suyas. Ese cambio de enfoque fue decisivo. Porque una de las grandes paradojas del éxito es que las personas más influyentes suelen dejar de obsesionarse consigo mismas y comienzan a enfocarse en servir a los demás. Cuanto más valor aportas, más valioso te vuelves. Cuantas más vidas ayudas a mejorar, más oportunidades aparecen. Cuanto más contribuyes, más creces. Durante aquellos años observé cómo Tony dedicaba incontables horas a estudiar el comportamiento humano. No estaba interesado únicamente en las técnicas de comunicación. Quería comprender qué mueve realmente a las personas, por qué algunas cambian y otras permanecen iguales.
¿Por qué algunas construyen vidas extraordinarias partiendo desde condiciones difíciles? Esa búsqueda se convirtió en una obsesión positiva, leía constantemente, escuchaba expertos, analizaba experiencias. Probaba ideas, observaba patrones, y poco a poco comenzó a descubrir algo que transformaría su manera de enseñar. Comprendió que el conocimiento por sí solo no cambia vidas, la emoción sí. Muchas personas saben exactamente lo que deberían hacer, saben que deberían cuidar su salud. Saben que deberían administrar mejor su dinero, saben que deberían leer más, saben que deberían desarrollar nuevas habilidades, pero el conocimiento no siempre produce acción, la emoción sí puede hacerlo. Por eso Tony comenzó a desarrollar una forma de enseñar que conectaba ideas con emociones, y esa combinación resultó extraordinariamente poderosa. Mientras otros simplemente compartían información, él ayudaba a las personas a sentir la necesidad de actuar. Mientras otros hablaban al intelecto, él hablaba al corazón. Mientras otros explicaban conceptos, él despertaba posibilidades. Fue entonces cuando comenzó a encontrar una voz completamente propia. Y eso me produjo una enorme satisfacción, porque ningún mentor desea crear copias, un verdadero mentor desea ayudar a otros a descubrir su identidad. Recuerdo claramente una conversación que tuvimos durante aquella etapa. Tony estaba preocupado porque sentía que algunas de sus presentaciones eran muy diferentes a las mías. Me preguntó si estaba alejándose demasiado de lo que había aprendido. Sonreí cuando escuché aquella preocupación. Y le dije algo que jamás olvidaré. Le expliqué que los principios pueden permanecer iguales mientras los estilos evolucionan, las raíces deben ser profundas. Pero las ramas son libres de crecer en direcciones distintas. Cuando escuchó eso, pareció liberarse de una carga invisible. Porque comprendió que no tenía que convertirse en una copia de Jim Rohn, tenía que convertirse en la mejor versión de Tony Robbins, y esa comprensión cambió todo. Su confianza aumentó, su autenticidad se fortaleció, su mensaje ganó poder, las personas comenzaron a responder de manera extraordinaria a su energía, a su pasión y a su compromiso genuino con ayudar a otros. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente nunca ve es el precio que existe detrás del crecimiento. Ven el resultado, pero rara vez ven el sacrificio, no ven las noches largas, no ven los momentos de duda. No ven las decepciones, no ven los errores. No ven las veces que alguien piensa en rendirse y decide continuar. Tony también atravesó esos momentos, hubo días complicados, hubo eventos que no salieron como esperaba, hubo proyectos que no funcionaron. Hubo personas que dudaron de él, hubo críticas, hubo obstáculos, y cada uno de ellos representó una elección. Podía utilizarlos como excusas o como combustible, eligió convertirlos en combustible. Esa decisión es una de las características más importantes de cualquier persona extraordinaria. La vida nunca promete ausencia de problemas, promete oportunidades para crecer a través de ellos. Las dificultades revelan quién eres, la presión expone tu carácter, los desafíos muestran la calidad de tus principios. Y Tony continuó fortaleciéndose con cada experiencia. Con el tiempo comenzó a llenar auditorios cada vez más grandes, las audiencias crecían, la influencia aumentaba, el impacto se multiplicaba. Pero lo que más me impresionaba no era el tamaño de los eventos. Era que los principios fundamentales seguían intactos, la responsabilidad personal, la disciplina, el crecimiento continuo, el servicio, la contribución, la importancia del carácter. La necesidad de desarrollar una filosofía sólida para la vida, esos principios seguían siendo el corazón de todo, porque los métodos pueden evolucionar, la tecnología puede cambiar, las generaciones pueden transformarse. Pero ciertas verdades permanecen, la verdad de que tu vida mejora cuando tú mejoras. La verdad de que el éxito comienza dentro. La verdad de que la disciplina supera al talento cuando se practica durante suficiente tiempo, la verdad de que la responsabilidad es el precio de la libertad, la verdad de que el crecimiento nunca termina. Años después, cuando Tony Robbins ya era conocido internacionalmente, muchas personas me preguntaban qué sentía al verlo alcanzar un nivel tan extraordinario de influencia. Mi respuesta siempre era la misma: sentía gratitud. Porque cuando ayudas a alguien a descubrir su potencial y luego observas cómo utiliza ese potencial para transformar millones de vidas, entiendes que el verdadero éxito no consiste en lo que logras para ti mismo. Consiste en lo que ayudas a construir en otros. Hay personas que miden su éxito por el dinero que acumulan, otras lo miden por el reconocimiento que reciben, algunas lo miden por el poder que alcanzan. Yo siempre creí que existe una medida mucho más profunda. ¿Cuántas vidas mejoraron porque tú exististe? Esa pregunta cambia completamente la perspectiva, porque al final del camino, los trofeos pierden importancia, los títulos pierden importancia, las posesiones pierden importancia.
Lo que permanece es la influencia, lo que permanece es el impacto, lo que permanece son las semillas que plantaste en otras personas, y cuando observaba a Tony enseñar frente a miles de personas, veía exactamente eso. Veía semillas multiplicándose. Veía ideas expandiéndose. Veía principios viajando mucho más lejos de lo que cualquiera de nosotros habría imaginado al principio. Entonces comprendí algo hermoso sobre el legado. El legado no consiste en que las personas recuerden tu nombre. Consiste en que las ideas correctas continúen transformando vidas incluso cuando tú ya no estás presente. Eso es lo que realmente importa, porque una vida puede tocar otra vida, y esa vida puede tocar miles más. Y esas miles pueden influir en millones. Así es como se transforma el mundo. No a través de un único gran momento, sino a través de una cadena interminable de influencia positiva. Por eso, si hoy estás escuchando esta historia, quiero que entiendas algo importante. No necesitas comenzar siendo extraordinario. Tony no comenzó siendo extraordinario, yo tampoco. Lo que necesitas es estar dispuesto a crecer. Estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a asumir responsabilidad, estar dispuesto a actuar incluso cuando todavía tienes miedo, estar dispuesto a seguir adelante cuando los resultados tardan en llegar. Porque el éxito rara vez aparece de forma repentina. Normalmente se construye en silencio, se construye cuando lees un libro más, cuando desarrollas una habilidad nueva, cuando eliges disciplina en lugar de comodidad. Cuando inviertes en tu crecimiento mientras otros buscan distracciones, cuando decides convertirte en una mejor versión de ti mismo cada día, y si hay una lección que resume toda la historia entre Jim Rohn y Tony Robbins, es esta. Una sola decisión puede cambiar el curso completo de una vida, la decisión de aprender, la decisión de crecer. La decisión de asumir responsabilidad, la decisión de creer en tu potencial antes de que existan pruebas visibles de él, porque todo lo que hoy admiramos en una persona comenzó alguna vez como una posibilidad invisible. Y esa misma posibilidad existe también dentro de ti, quizás todavía no la ves completamente, quizás aún estás construyendo las bases, quizás todavía estás en la etapa donde nadie reconoce tu esfuerzo, pero recuerda esto. Las raíces siempre crecen antes que los frutos. La preparación siempre precede a la oportunidad, y el carácter siempre precede al éxito duradero. Por eso sigue adelante, sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue desarrollándote. Porque algún día mirarás hacia atrás y descubrirás que las pequeñas decisiones que parecían insignificantes fueron precisamente las que construyeron la vida que siempre soñaste. Y cuando ese día llegue, entenderás la misma verdad que transformó la vida de Tony Robbins y que ha transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo.